Seguro que has visto la Torre de Pisa en 1000 fotos, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué está inclinada? La respuesta corta es que fue un error monumental, pero la historia completa es mucho más fascinante. Prepárate para un viaje al corazón de la Toscana del siglo XII, porque hoy vamos a desentrañar uno de los misterios arquitectónicos más famosos del mundo. La historia comienza en 1173, en la próspera ciudad-estado de Pisa. La gente estaba orgullosa de su poder naval y querían presumir con un complejo catedralicio espectacular, la Piazza dei Miracoli. El plan incluía una catedral, un baptisterio y, por supuesto, un campanario independiente, lo que hoy conocemos como la Torre de Pisa. Todo iba bien, hasta que empezaron a construir el tercer piso. Fue entonces cuando la torre comenzó a inclinarse. Los constructores, probablemente en pánico, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. El suelo bajo la torre era una mezcla inestable de arcilla blanda, arena fina y agua. Básicamente, estaban construyendo una torre de mármol de casi 60 metros, sobre un terreno que se parecía más a un pantano que a una base sólida. Los cimientos, de solo 3 metros de profundidad, eran ridículamente insuficientes para soportar el peso de la estructura. Aquí es donde el misterio se pone interesante. ¿Fue un error de diseño garrafal? ¿O los constructores sabían del terreno y simplemente lo subestimaron? La evidencia apunta a una combinación de ambos. Por un lado, la ingeniería del siglo XII no tenía los conocimientos de geotecnia que tenemos hoy. Nadie hizo un estudio del suelo en condiciones. Simplemente eligieron el lugar y empezaron a cavar. Es muy probable que el arquitecto, cuya identidad sigue siendo un debate, simplemente no supiera en qué se estaba metiendo. Pero por otro lado, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta antes? La inclinación apareció tan pronto que la construcción se detuvo durante casi 100 años. 100 años. Este parón fue, irónicamente, la salvación de la torre. Durante ese tiempo, el suelo debajo de la estructura tuvo tiempo de asentarse y compactarse un poco, lo que evitó un colapso inmediato cuando se reanudó la construcción. Cuando finalmente volvieron al trabajo un siglo después, los nuevos ingenieros se enfrentaron a un dilema. ¿Cómo continuamos construyendo una torre que ya está torcida? Su solución fue ingeniosa, aunque visualmente extraña si te fijas bien. Intentaron compensar la inclinación haciendo que los pisos superiores fueran más altos en el lado que se hundía y más bajos en el lado elevado. Si miras detenidamente la torre hoy, notarás que no es solo una torre inclinada, sino que también está ligeramente curvada, como una banana. Estaban tratando desesperadamente de enderezarla sobre la marcha. Este método de prueba y error continuó durante casi 2 siglos. Se añadieron más pisos, cada uno intentando corregir el error del anterior. La cámara de las campanas, en la cima, se añadió finalmente en 1372, casi 200 años después de que se colocara la primera piedra. Para entonces, la torre ya tenía su icónica inclinación, un defecto de nacimiento que se había convertido en su rasgo más distintivo. A lo largo de los siglos, la torre siguió inclinándose lentamente, como si estuviera saludando al suelo. Se convirtió en una preocupación constante para los ingenieros y en una atracción turística irresistible para el resto del mundo. A finales del siglo XX, la inclinación era tan pronunciada, casi 5,5 metros, que las autoridades temieron un colapso inminente y cerraron la torre al público en 1990. Aquí comienza la parte más moderna y científica de nuestra historia. Se convocó a un comité internacional de los mejores ingenieros, arquitectos e historiadores para encontrar una manera de salvar la torre sin quitarle su famosa inclinación. Porque una torre de Pisa recta no sería la Torre de Pisa. Se propusieron todo tipo de ideas, desde usar globos gigantes hasta construir una estatua de contrapeso. Finalmente, se decidieron por una solución mucho más sutil y brillante: la extracción de suelo. Muy lentamente y con una precisión milimétrica, los ingenieros comenzaron a perforar diagonalmente debajo del lado elevado de la torre,
y a extraer pequeñas cantidades de tierra. La idea era que la propia gravedad de la torre la hiciera enderezarse ligeramente a medida que el suelo se asentaba en los huecos que dejaban. Era como quitarle la alfombra de debajo de los pies, pero de forma controlada. Además, anclaron temporalmente la torre con cables de acero gigantes para evitar cualquier movimiento brusco durante el proceso. Durante casi una década, el mundo contuvo la respiración mientras este delicado procedimiento se llevaba a cabo, y funcionó. Lentamente, la torre comenzó a retroceder. En 2001, después de reducir la inclinación en unos 45 centímetros, se consideró que la torre estaba estable por al menos los próximos 300 años, y se reabrió al público. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿fue un error de diseño o de construcción? La respuesta es ambos, y mucho más. Fue un error de planificación al no estudiar el suelo. Fue un error de construcción al seguir adelante a pesar de los problemas evidentes. Pero también fue una serie de soluciones ingeniosas y adaptaciones a lo largo de los siglos, que de alguna manera lograron mantenerla en pie. La Torre de Pisa nos enseña una lección increíble sobre la ingeniería y la resiliencia. Un error que debería haber llevado al desastre se convirtió en un símbolo mundialmente famoso. Demuestra que a veces las imperfecciones son las que nos hacen únicos y memorables. La historia de esta torre no es una de fracaso, sino una de supervivencia contra todo pronóstico. Una colaboración entre generaciones de constructores que se negaron a dejarla caer. Hoy, cuando miles de turistas posan para la clásica foto sosteniendo la torre, pocos se dan cuenta de la increíble saga de ingeniería que tienen delante. No es solo un edificio inclinado, es un monumento a la perseverancia humana, un testimonio de casi 900 años de lucha contra la gravedad. Y ese, quizás, es el verdadero milagro de la Piazza dei Miracoli. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la ingeniería. ¿Qué otro misterio arquitectónico te gustaría que exploráramos? Déjame tus comentarios, me gustaría leerlos. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima, nos vemos.